Bueno, chicos, nos comentabas, Joana. Espérenme, espérenme. Va. Les decía que, que hay mamitas que no, pues que no producen leche nunca, no sé por qué, pero no. Y hay otras que cuando el bebé estimula, desarrollan lactancia en ese momento. Entonces, o en otras aumenta la producción de leche. Ujú. Entonces depende de la persona. Sí, eso creo que, pues no sé, no, según el médico y los controles pues, a los que he asistido, siempre Ujú. dicen que dependen de la alimentación que uno tenga. Entonces, pues creo que sí, Mm, es de acuerdo a eso. claro, sí, la cantidad de leche, la calidad de la leche también va a depender de todo eso, ¿cierto? Sí, entonces de las que ya hayan Pues, sido, dime. supongo que sí, aunque también, por ejemplo, los médicos, eh, ellos a uno le hacen muchos exámenes Ujú. eh, en la sangre para ver, incluso hasta para ver si el bebé viene bien desarrollado. Ahora pues le hacen un examen para lo de los cromosomas, no sé qué, algo así es, Ujú. y mm, para ver, e incluso ahí le miran si uno sí va a tener o no va a tener desarrollo de lactancia. Entonces, pues, no sé la verdad, Mm, cómo miran eso, no tengo ni idea. qué chévere. Ve, interesante. ¿Y lo hacen actualmente o cómo? ¿O toca pagarlo? ¿Eso es por la PS o cómo? No, eso es por la EPS. Pues hace poco me hicieron un examen pues la verdad, mi otro hijo nunca, Ujú. jamás me habían hecho ese, pero en el bebé de ahora sí, hicieron un examen de toma de sangre de los dos brazos y al mes le entregan a uno el cosito, el resultado, y ya pues uno con eso va al médico y a uno le dicen su bebé tiene tanta cosa, está bien los deditos, está bien no sé qué, está bien desarrollado tal y tal cosa. Adicional a eso le suman la ecografía y pues no sé, a mí me parece muy extraño porque pues la verdad es primera vez que a mí me pasó eso y ya tengo pues dos bebés Ujú. y no me habían hecho eso. Qué interesante, pues hasta mejor, ¿no? Porque ya estás preparada, sabes cómo está el bebé. Me parece, pues yo diría que hasta mejor, ¿no? Claro, yo creo que eso lo hacen es porque muchos niños vienen con algo pues mal pues en lo de los cromosomas, a veces nacen con Ujú. síndrome de Down, nacen sin alguna extremidad del cuerpo, pues creo que lo hacen es por eso. Qué interesante. Cómo cambia, ¿no? También podemos ver el cambio del sistema de salud. Me dices que con tu primer hijo, pues no sucedió, ¿sí? No te hicieron ese examen y ahora, pues, sí te lo hicieron. Entonces, supongo que va cambiando el sistema de salud, los análisis y todo eso. Entonces, vean, chicos, muchas gracias, Joana, por compartirnos tu experiencia, ¿sí? Entonces, vean que esos cambios fisiológicos básicamente van a influir en esa natalidad, ¿cierto? Que la natalidad, pues, va a causar esa regulación de la población, ¿sí? Entonces, Joana nos decía que más o menos empieza a producir leche a los 4, o en el caso de ella, 4 meses y medio, ¿sí? Entonces, lo que sucede, ese cambio fisiológico está desencadenado por esa progesterona, por esa hormona del embarazo, ¿cierto? Las mujeres que pues no estamos en embarazo la producimos en menor cantidad. Las que están en embarazo, conforme va pasando el tiempo del embarazo, pues obviamente va aumentando la cantidad de esta hormona. Y el aumento de la cantidad de esta hormona pues va a implicar que las glándulas mamarias pasen de ser pequeñitas a aumentar de tamaño, por eso se ve el aumento del tamaño de los senos, debido a que empiezan una alta producción de leche, ¿sí? Entonces vemos que esos cambios fisiológicos
son modificados o son coordinados más bien por la modificación del equilibrio del sistema endocrino, ¿cierto? Por la modificación de la cantidad, de las cantidades de las diferentes hormonas que tenemos dentro de nuestro cuerpo y por lo tanto ocurren esos cambios fisiológicos que suceden, por ejemplo, durante el embarazo, para los que ya, los y las que ya hayan visto cómo ocurre un embarazo, será entendible qué es lo que sucede en mujeres, ¿cierto? Los que hayan visto embarazos en gatas, en perros, de pronto en vacas, en yeguas, ¿sí? Entonces, podrán entender más o menos por qué es que suceden esos cambios fisiológicos o corporales que suceden dentro del cuerpo de las mamás, ¿cierto? Y pues ya podrán saber que esto es modificado por la disposición de hormonas o por el cambio hormonal que sucede dentro del cuerpo. Les iba a decir algo más, pero se me olvida. De pronto, chicos, veo que si me pueden hacer el favor de comunicarse con Jamie. Estoy que le doy y le doy y le doy para que ingrese, díganle de pronto que reinicie el computador y que el computador o el módem y que trate de volver a ingresar a la clase porque no es posible que ella ingrese. ¿Listo? Por fácil las amigas o los amigos de ella se comunican. ¿Listo? Entonces voy a proceder a llamar lista. De pronto, antes de continuar, les tengo preparada una lectura, les iba a poner a leer este artículo, pero resulta que ahora ya no me abre el link, ¿sí? Van a leer este artículo, yo creo que ese artículo, bueno, van a leer este artículo, ahora les dejo, se los envío al WhatsApp, ¿sí? Me acuerdan si me olvido de enviárselos. Van a leer este artículo, yo creo que lo van a leer para el próximo miércoles, ¿sí? Y lo van a leer completico, de inicio a fin. De este artículo va a depender ese quiz que yo les había prometido hace ya como 3 semanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a ustedes a leerse este artículo todito. El miércoles se va a desarrollar el quiz de ese artículo. Son como unas 20 y algo páginas, bueno, no me acuerdo. Lo van a leer Profe, todito. Sí, dime. qué pena, dice Jamie que se le fue el internet. Ah, vale, listo. Sí, es que sí veo que está con intermitencia, está tratando de ingresar, pero no puede. Listo, gracias. Entonces les decía, chicos, que, se me fue la palabra, así, que entonces se lo van a leer completico y la próxima clase no, el miércoles de la próxima semana desarrollamos ese quiz. La próxima clase les indico las indicaciones, ¿cierto? De lo que deben hacer para realizar ese quiz, ¿sí? Y pues ya saben, creo que como líderes, o recuerdo que como líderes estaban Jessica, Marley, Gerson, y Gerson creo que me dijo que iba a estar, que le iba a decir a Juliana, de pronto para coordinar ambos grupos, tanto segundo como cuarto semestre, ¿sí? Entonces, la idea es que los líderes organicen a todos de tal manera que todos participen. Ya saben que por persona que no participe se disminuye la nota o el resultado de ese quiz, ¿sí? Entonces ustedes ya se van a organizar, van a hablar entre ustedes cuatro, van a decir, bueno, para que todos participen, vamos a hacer esto, esto y esto, y pues de tal manera que ellos puedan, no sé, participar todos, ¿sí? Porque ya les digo, por persona que no Sí, participe, profe, dime, ya teníamos como una actividad para eso y pues ¿sí? ahora al interno yo le comunico. Sí. Ah, bueno, muy bien, entonces ya están Profe, pero organizados. ¿qué vamos a hacer? ¿Diagrama o mapa mental? Estoy pensándolo, yo creo que más mapa mental, ¿sí? Pero como dentro de este artículo hablan de ciertos cálculos estadísticos que realizaron, ¿cierto? Cálculos poblacionales que realizaron, entonces quisiera de pronto también que consultaran sobre, pues todos, por eso entonces me hace falta como hacerle una lectura más detallada a ese artículo. Todos consulten sobre esos cálculos estadísticos que realizaron y ustedes van a enfocarse o pues van a desarrollar un mapa mental de todo el artículo, sí, pero pues van a enfocarse en explicar en qué consistieron esos cálculos estadísticos, que básicamente es el centro o, como les digo yo, la base del entendimiento de esa población de las bromelias. ¿Sí? Pero pues lo voy a pensar bien, el viernes les digo bien qué es lo que van a hacer el próximo miércoles.
de hoy en 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces voy a proceder a llamar lista antes de que se me olvide. Apunte Fiorella. Fiorella. Presente. Arcos Juliana. Presente. Arevalo Jessica. Presente. Benítez Esteban. Benítez Esteban. Buccelli Michelle. Presente. Cabrera Carlos. Cabrera Carlos. Castro Luceni. A ver, aquí ya no volvió. Chindo y Jacqueline. Presente. Coral Stephanie. Presente. Cuarán Adriana. Cuarán Adriana. Cuarán Marley. Presente. Cuaspa Adrián. Presente. Gaviria Yelsi. Presente, profe. Gómez Gerson. Presente. Iles Maritza. Presente. Lombana Laura. Laura Laura Lombana. Ahí está. Presente, profe. Vale. Luna Manuel. Luna Joana. Presente, profe. Maya Malina. Ortega Jamie. Bueno, por ahí veo que Presente. habla. Vale. Solarte Gina. Solarte Gina. Y Valenzuela Juan. Valenzuela Juan. Presente, profe. Sí, profe. Vale. Bueno. Entonces, sí, chicos, voy a echarle una mejor revisadita. Es este artículo, ¿sí? Este que les tengo acá, ¿sí? Entonces no son muchas, son 14 páginas apenas. Y entonces, chicos, van a leerlo y se van a enfocar en materiales, área de estudio, muestreo. Distribución espacial. Estructura de la población. En esto. Acá ellos hablan de la media, de la desviación estándar, de acuerdo a diferentes análisis que ellos realizaron, ¿sí? La cobertura del parche, el área del parche, los parches por hectárea, los individuos por metro cuadrado, los individuos por parche. Hablan de la estructura de la población, ¿sí? Donde ellos registran 2.695 individuos. Eso también van a enfatizar o enfocarse, ¿cierto? Miren que acá hablan de plántulas, de juveniles, de subadultos y de adultos. Acá ya hablan de unas categorías de edades.
¿cierto? Hablan de diferentes zonas, ¿cierto? Hablan de la media por metro cuadrado, hablan ellos, ¿cierto? ¿De qué más hablan ellos por acá? Ujú. Bueno, acá nos hablan de un valor H y de un valor P. Ustedes van a especificar qué es ese H, qué es ese P, qué es ese ato, qué es esa ata, ¿sí? Acá, bueno, esta gráfica que nos habla, diagrama de ordenación ACP de las medidas morfométricas. Esto habla de medidas morfométricas. Entonces, ustedes van a tratar de entender ese gráfico, de saber qué es lo que, qué es lo que indica, qué es lo que explica ese gráfico. También me van a decir. De la distribución espacial también habla, ¿cierto? Acá, pues, la caja de dispersión de Tukey, pues, entonces también les va a dar a entender parte de esa estructura poblacional. Bueno, hablan de esta regresión lineal, estructura de la población, siguen hablando sobre la estructura de la población, ¿sí? Y bueno, ya aquí viene la literatura citada, la bibliografía, ¿sí? Entonces es básicamente eso, ustedes van a leer muy bien, van a entender muy bien ese artículo, ¿cierto? Van a entender muy bien estas variables estadísticas que analizaron, de pronto para qué sirven, ¿cierto? Esta caja de Tukey o de barra de bigotes y cajas y bigotes también se llaman, que les explica, que les indica, que les indica esta gráfica, ¿cierto? Que les indica, acá también. Análisis K de Ripley para la distribución espacial, esta también. Van a explicarla, van a hacer ese análisis estadístico de qué les indican esos análisis matemáticos que hicieron ahí, ¿sí? Y ya, ¿sí? Ya saben que el parcial lo deben hacer entre todos. Y pues esta va a ser la colaboración conjunta. Dependiendo de ese resultado final, va a depender y de la colaboración, también veo mucho la colaboración que se dé entre ustedes mismos, va a depender esa nota de ese quiz. ¿Sí es claro? Ya pues para la próxima clase espero tenerles más definido qué es lo que deben hacer para ese quiz. ¿Claro, chicos? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Sugerencia? ¿No? Bueno, entonces aprovechemos estos 20 minuticos de clase para continuar. Bueno, entonces tenemos dentro de la ecología de poblaciones que para analizar, acá vamos a hablar de un poquito de esas gráficas, esa R y K que está ahí, ¿sí? Entonces, dentro de la ecología de poblaciones, ¿sí? Entonces, para analizar esa regulación poblacional que existe, que es influenciada por esos factores que ya les mencioné anteriormente, ¿cierto? Por la territorialidad, el hacinamiento de alimento, cambios fisiológicos, cambios reproductivos, también podríamos hablar, también por la disponibilidad de recursos dentro del ecosistema, pues se van a ver reguladas esas poblaciones de acuerdo a esos diferentes factores que ya hemos hablado, ¿sí? Entonces, esos factores que hablamos anteriormente van a influenciar esa dinámica poblacional. La dinámica poblacional se entiende como esos cambios, ¿cierto? Ese cambio de esa grafiquita que les hice al comienzo de la clase, de el entender la cantidad de individuos a través del tiempo y cómo se va viendo disminuida o aumentada la población a partir de diferentes factores, ¿sí? Y en este caso, esa dinámica poblacional o esos factores que influencian la población van a dar paso al crecimiento o la disminución de la misma, ¿sí? Entonces, en ese caso, esos cambios poblacionales van a estar dados
en cuanto al incremento por fenómenos de natalidad, de inmigración, de disponibilidad de alimento, bueno, de todo eso. La disminución pues está dada por fenómenos de mortalidad, de migración, disminución de la cantidad de alimento, de recursos, ¿cierto? Y por lo tanto, esos cambios poblacionales se van a representar mediante el uso de curvas de crecimiento poblacional, ¿sí? De hecho, lo que vimos en este artículo, esta gráfica es una curva de crecimiento poblacional, ¿cierto? Pero acá K significa una cosa y R significa otra cosa, ¿sí? Acá les dice análisis K de Ripley. Para la distribución espacial de Pictairnia huilensis es el área de influencia de la represa hidroeléctrica El Quimbo, Huila, Colombia. Línea continua K, OBSR igual a la distribución observada de KR, intervalo de confianza del 99%, Kmax, límite máximo permitido. A ver la Kmax. ¿Dónde estará acá? Max. El límite máximo es el límite máximo permitido. Bueno. Camin, límite mínimo permitido para la hipótesis nula de aleatoriedad espacial completa, línea punteada. Distribución teórica de la función, la distribución observada tiene valores mayores que los límites superior del intervalo de confianza por el cual se rechaza la hipótesis de aleatoriedad espacial completa a favor del agrupamiento, ¿sí? Entonces acá, lo que implica acá nos habla un poco de la distribución de organismos, tal vez un poco de la cantidad de organismos dentro de cierto espacio, ¿cierto? Nos hablan de un K máximo, de un K mínimo, de un K de organismos observados y de un K teórico, ¿sí? Entonces ustedes acá deben entender qué es eso de los organismos observados, del K teórico, del K máximo y del K mínimo. Para eso tendrán que buscar qué es el análisis K de Ripley para poder entender esta gráfica. Bueno, listo. Bueno, seguimos acá. Bueno, entonces, básicamente eso es una una curva de crecimiento poblacional, pero ya tiene involucrada dentro de sí otras condiciones, otras variables, ¿cierto? Y entonces podemos hablar de que tenemos varias curvas de crecimiento poblacional, ¿sí? Tenemos la curva A o la curva número 1, podríamos decir, es la curva natural, ¿sí? Esta sería una curva natural que sucede en condiciones ideales, ¿sí? Donde está el ecosistema estable, hay disponibilidad de alimento, no hay fenómenos de perturbación, de disturbio o daño del ecosistema, ¿sí? Tenemos la curva tipo B, que en este caso sería una curva lineal, ¿sí? Esta ya no sería una curva no natural, o sería una curva no natural más bien. Y tenemos la curva tipo C, que viene a ser la curva exponencial, ¿sí? Entonces acá podemos hablar de varias cosas, ¿sí? De la curva natural podemos hablar que la población está en un crecimiento, en un establecimiento, si llegan los primeros individuos, se reproducen, empiezan a haber fenómenos de natalidad, ¿cierto? Empieza a aumentar la población, también de pronto hay fenómenos de inmigración, aumenta la población hasta que llega un punto en donde los recursos de ese ecosistema, ¿cierto? Bueno, me disculpan ahí la raya, limitan esa población y la población como suponiendo no tenga gran cantidad de competencia y eso, no hay fenómenos de disminución ni de aumento, ¿cierto? No hay esta fluctuación, sino que la población se mantiene estable, casi que la misma cantidad de individuos a través del tiempo, ¿sí? Eso es lo que sucede básicamente con la curva natural, es lo ideal, lo que en general se espera que suceda en un ecosistema estable que tiene cierta cantidad de disponibilidad de recursos, ¿sí?
Tenemos la curva B, que en este caso es la curva lineal. Lo que sucede acá es que, como pueden ver, ¿cierto? La población crece, crece y crece, pero nunca se ve limitada, ¿sí? Entonces, en este caso pasa el tiempo, los individuos van aumentando, aumentan, como les digo yo, como constantemente a un mismo ritmo, ¿cierto? Y va aumentando la misma, digamos, la misma cantidad de individuos. De pronto acá iniciaron 10, acá otros 10, van aumentando, por decirlo así, de 10 en 10, ¿cierto? A través, digamos, por cada mes, cada año, bueno, dependiendo del organismo que estemos hablando, ¿sí? En este caso ya hay un problema, ¿cierto? Esta especie puede ser potencialmente invasora, o de pronto los recursos que hay en este momento está como en un establecimiento de la población, ¿cierto? De pronto toca analizarlo más a fondo, ¿sí? De pronto los recursos que hay favorecen a que hayan más organismos y por lo tanto está creciendo esa población. Haría falta hacer esta gráfica más grande, ¿sí? Esto haría falta aumentarlo para acá y aumentarlo para acá, ¿cierto? Y dentro de esa gráfica, ¿sí? Pues faltaría ver si esto sigue creciendo así, en algún momento se estabiliza, disminuye o qué pasa, ¿sí? Faltaría ver analizar un poco más esa población. Y tenemos la curva exponencial, que en este caso, cuando hablamos de curvas exponenciales, hablamos de especies invasoras, hablamos de nosotros, los seres humanos. De hecho, nosotros ahorita estamos en un crecimiento de tipo exponencial de nuestra población. ¿Qué es una especie invasora? ¿Qué es, chicos, una especie invasora? Una especie diferente que llega como al territorio y se incluye a una especie ya local. Uh-huh. ¿Alguien más que le quiera complementar la idea, Juliana? Pues es una especie que llega a otro territorio, pero que llega, como decir, alterando a las otras especies, invadiendo su espacio y quitándole los recursos. Exactamente. También se les conoce como especies exóticas, pero yo ahí tengo cierto conflicto porque yo entendería, o en mi conocer, conozco dos tipos de especies exóticas, ¿sí? Las exóticas podrían ser estas especies invasoras, ¿cierto? Que no pertenecen a cierto territorio, que causan daños a las poblaciones con las que compiten. Y también conozco las especies exóticas que vienen a ser estas especies muy llamativas, muy bonitas, que tienen gran cantidad de plumajes, de gran cantidad de plumaje, de estructuras, no sé, de elementos llamativos que la hacen una especie muy bonita, muy linda, muy llamativa, ¿sí? Entonces, lo que podemos entender como una especie exótica o como una especie invasora, es sí, una especie que no es nativa de cierto lugar, de cierto territorio, pero además que llega a esta especie invasora, ¿cierto? Tiene unas características de vida, unos rasgos de historia de vida, los cuales la hacen altamente competitiva, pudiendo ser que come de todo, ¿cierto? Come tanto animales como plantas, como desechos, come de todo, ¿cierto? Que puede, que prácticamente como come de todo, le quita el alimento a las poblaciones naturales que se encuentran, o nativas más bien, que se encuentran dentro de ese ecosistema donde está sucediendo este fenómeno de invasión, ¿sí? Además que pueden tener gran cantidad de hijos de pronto que presentan estrategia de tipo R, ¿cierto? Y en este caso, esa estrategia tipo R desencadena que de pronto como en ese lugar que están invadiendo,
pues pueden afectar de alguna manera la estructura del mismo, ¿cierto? Y pues degradar las estructuras, la población, la misma calidad, ¿cierto? Del ecosistema, de acuerdo a que como hay buenas condiciones, pueden nacer gran cantidad de individuos, ¿sí? Entonces, en ese caso, esas especies invasoras tienen rasgos de historia de vida o tienen características que las hacen que puedan reproducirse mucho, las hacen altamente competitivas, comen mucho, matan todo, podría ser, ¿cierto? Entonces, en ese caso, eso es una especie invasora. Lo que dijo Juliana y lo que dijo Marley está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con una especie invasora? La especie llega, ¿cierto? Pero no tiene como un establecimiento, como que empieza a crecer esa población pasito, despacito, despacito, ¿sí? Sino que empieza, se establece por cierto tiempo y ¡pum! De un momento a otro que se creció hartísimo esa población, ¿sí? Como en ese ecosistema que están invadiendo. Entonces, pues tienen todos los recursos, todo el acceso, todo lo que necesiten para sobrevivir, siguen alimentándose, comiendo, ¿cierto? Y la población va aumentando, la cantidad de individuos de esa población aumenta, porque como no solamente se alimentan de un solo tipo de cosas, ¿cierto? Se alimentan de todo, compiten con las demás poblaciones, esta población va aumentando, ¿cierto? Mientras que la población natural, la población natural con la que compiten o con las que compiten va a ir disminuyendo de acuerdo a la competencia y a lo que se dé con esa especie y a lo agresiva que sea esta especie. Por eso las especies invasoras causan también daño o disminución de la biodiversidad de especies dentro de un ecosistema, ¿sí? Entonces, lo que sucede... Entonces, eso es lo que va a suceder con una especie invasora, ¿sí? Tenemos la curva A, que es la curva natural, lo que sucede con especies nativas, naturales de ese lugar. Tenemos la curva B, que en este caso faltaría ver, podría ser una especie potencialmente invasora o algo está sucediendo con esa especie, faltaría ver a través del tiempo y del crecimiento poblacional qué es lo que sucede, ¿cierto? Y tenemos la curva C o la curva exponencial, también se le conoce como curva J, ¿sí? Que pues habla de las especies invasoras. De hecho, pues nosotros no nos consideramos una especie invasora, pero desde hace muchos años, desde los 1900, desde el siglo XX, estamos teniendo un aumento poblacional de tipo exponencial, ¿sí? Aumentamos y aumentamos la cantidad de individuos en muy poco tiempo. Por eso se está hablando ahora del fenómeno de sobrepoblación humana, ¿sí? Bueno. Entonces, uy, ya nos quedan 5 minutos, tan rápido, ¿dónde está el celular? Nos quedan 5 minutos en la reunión y en clase nos quedan 7. Bueno, entonces acá, para terminar, podríamos hablar de que, de acuerdo a esto que acabamos de hablar, de la curva natural, lineal y exponencial, se nos presentan varios tipos de curvas, la curva tipo S y la curva tipo J, ¿sí? Acá volvemos a hablar de lo mismo, ¿cierto? El eje Y nos indica la población, en general el número de individuos, y el eje X o el horizontal nos habla del tiempo, es decir, cuántos individuos hay en esa población a través del tiempo, ¿cierto? Esto puede ser evaluado, el tiempo depende del organismo que estemos hablando. En cuanto a eso, pues podríamos hablar, no sé, de humanos, de osos, de renacuajos, hasta de bacterias. ¿Cuál sería el tiempo para analizar una población de una población de bacterias? ¿Qué tiempo considerarían ustedes para analizar una población de bacterias? Las bacterias, ¿cada cuánto se reproducen? ¿Cómo es su reproducción? Ya hemos hablado de la reproducción de bacterias.
Para analizar bacterias, dependiendo de la bacteria, se habla de minutos, se habla de horas y de pronto de días, ¿cierto? Para analizar la población o el crecimiento poblacional de organismos microscópicos. Ya depende de la especie de la bacteria, del tiempo de reproducción, de cada cuánto hagan fisión binaria, ¿sí? Entonces, ya depende minutos, horas o días. Hay bacterias que se reproducen cada 20 minutos, hay bacterias que se reproducen cada hora, cada 2 horas, hay bacterias que se reproducen cada día, cada 2 días, ¿sí? Por eso les digo, cuando hablamos de bacterias, el tiempo va a ser muy corto, ¿sí? Cuando hablamos de seres humanos, ¿cada cuánto ustedes evaluarían el crecimiento poblacional de la población humana? Chicos, ¿nadie? ¿Cada cuánto hay un nacimiento de un ser humano? Chicos, de lo que hablamos la clase pasada, eso es de la clase pasada, hablamos de cada cuánto hay nacimientos en humanos, en gatos, en perros. Pues en humanos creo que es al año, si no estoy mal, no recuerdo bien. Uh-huh. En humanos ese análisis de crecimiento poblacional se hace anualmente, porque solo un embarazo dura 9 meses, ¿sí? Entonces, dentro de un mismo año, se puede decir, analizando un país, podríamos hablar de Sibundoy, podríamos hablar de Putumayo, podríamos hablar de Colombia, o podríamos hablar a nivel mundial, decir cuánto aumentó la población en tan solo un año, ¿sí? Y dependiendo del estudio, pues se puede hablar de un año, de 2 años, de 5 años, de 10 años, de 100 años, ¿cierto? Para los que sean curiosos, busquen la curva de crecimiento poblacional del ser humano desde los 1900, ¿sí? Entonces va a depender el tiempo de análisis de una población, va a depender de la reproducción que tengan esos animales. Por ejemplo, una elefanta tiene hijos. Amigos, Jessica, si puedes el apagar día el de hoy, micrófono. vaya a Pico de Santa Elena. Jessica. Bienvenidos al 318-537-9400. Bueno, entonces, lo que les decía, chicos, si algo estén pendientes de sus celulares, de su computador, porque pues si se van y dejan el micrófono prendido, pues, pues ahí se escucha el señor de la radio, ¿no? Bueno, entonces les decía que ese tiempo va a depender de la especie de la cual estemos hablando. Pero bueno, chicos, se nos acabó el tiempo, ya nos queda menos de un minuto, apenas me di cuenta, ¿sí? Entonces, dejemos hasta aquí, la próxima clase terminamos de hablar de curvas